Dios ha tenido misericordia de nosotros, hermanos. Y hablábamos, si no me equivoco, el día de ayer, por su misericordia hemos entendido cosas. Y estamos acá. Por su misericordia hemos entendido cosas, porque hay mucha gente, hermanos, hablando tantas cosas y entreveran las cosas de Dios para decir que hablan de Dios y mencionan a Dios, pero hacen otras cosas. Y una iglesia, pon mucha atención, una iglesia que no tiene conocimiento, personas que no tienen conocimiento van a ser arrastradas. Porque hablan con mucha sutileza, con mucha dulzura, con mucho convencimiento. Y afirman y usan la Biblia. Usan la Biblia. Por eso decimos, por la misericordia de Dios, hermanos, que ha puesto ese temor, el entender estas cosas, para hablar las cosas tal como son, no torcerlas, no darle la vuelta. Le caiga bien al que le caiga bien, al que le caiga mal, pues ni modo. Pero hablar la palabra tal como es. Porque el propósito de estar aquí no es venir a ocupar un asiento. El propósito de estar acá no es venir a pasar a ver en qué convivimos para hacer una comida, porque la palabra de Dios también dice que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida. Estamos acá, sin el poder. ¿Sí me entiendes? Abre tu Biblia en el libro, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Hoy en día se han levantado muchos profetas, muchos maestros y doctrinas con diferentes enseñanzas, mezclando la de Dios, pero mezclando un puño de otras enseñanzas que no tienen que ver nada con Dios. Y es sorprendente, hermanos. Mencionan a Dios, pero no hacen nada de lo que Dios pide. Solo lo hacen para convencer y para hacer saber a los demás que ellos tienen conocimiento de tantas ramas, de tantas enseñanzas que no tienen que ver nada con Dios, para hacerse ver que son muy sabios. No se trata de ver quién es más sabio uno que el otro, ni qué tanto conocimiento, si tienes conocimiento de Buda, si tienes conocimiento de del Islam, si tienes conocimientos de los sabadistas, no se trata. Sea la religión que sea. El conocimiento que vamos a adquirir, el cual nos llama el Señor, es para salvación, para entender quién es nuestro Dios, para hacer la voluntad de Dios. Estamos aquí. Mira, dice, capítulo 4 de 2 de Timoteo. Desde el 1 vamos a leer en adelante, ¿está bien? Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué está diciendo? ¿Qué va a hacer Jesús? Dice Pablo, le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios, le está llamando delante del Señor y del Señor Jesucristo, que juzgará. ¿Qué va a juzgar? A vivos y a muertos. Esto no le cabe a otros en la mente. Digo esto, no le cabe a otros que han aprendido otras cosas, porque a mí me han escrito, y hay otras religiones que creen que Dios no va a hacer mal a nadie, que nadie se va a perder, que Dios es amor, que no castiga. Esa es la creencia que tienen. ¿Sí me entiendes? Pero en todas las escrituras habla el Señor de esto. Nos habla de corregir ciertas conductas. Cuando Él nos enseña la manera, la forma
de caminar, nos está diciendo que Él es así, quiere que seamos como Él. De hecho, Jesús dijo, dice en la carta de Pedro que Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, no para que sigamos otras doctrinas, otras enseñanzas, filosofías diversas de un lado y de otro, no. En ninguna parte nos dice Jesús que aprendamos de filosofías de otras creencias. Si estás aquí, sino que nos enfoquemos a aprender el evangelio de Jesús, la fe de Jesús, que ahí aprendamos. Hace tiempo, hace años, yo leyendo algunos libritos y era acerca de enseñanza de Jesús, del Espíritu Santo. En un sueño hoy me revela el Señor que lo que tenía que hacer es comerme esta Biblia, mordiéndole esta Biblia. Esto es lo que tenía que comer yo. ¿Yo por qué tengo que andar buscando en otro lado? Lo que me va a torcer la mente, me va a hacer dudar de Dios, me va a hacer dudar de la fe de Jesús. Porque el propósito de Satanás es mezclar esas cosas. Usar a personas, si tú te fijas, los budistas suelen ser, y más los del Tibet, suelen ser muy pacíficos. Meditan mucho y hacen cosas sobrenaturales. Pero, ¿quién está atrás de estas personas y de esta enseñanza? No mencionan a Jesús, no mencionan a Dios, mencionan de paz y todo eso, y adquieren cierta armonía y cierta paz. Pero son enseñanzas que te desvían de la verdad, que te desvían de Dios, que te desvían de la salvación. Por eso la iglesia debe estar con sus 5 sentidos, vamos a decir, con el 6º sentido, bien despierto. Porque nuestra conciencia, hermanos, debe ser enseñada, ejercitada en la verdad. Nuestro corazón. ¿Sí estás acá? Porque la Biblia dice, y escuchamos en una explicación que hizo nuestro hermano Norberto, y lo dice la palabra, que nuestra conciencia, ¿qué dice? ¿Qué hace la conciencia? Nos enargulle. ¿Sí estás acá? Entonces, ¿qué hace el Señor? Mira, Pablo dice, que juzgará, ¿qué dice? A vivos y a los muertos. O sea que hay otras enseñanzas que también dicen, no, el que se murió, no. El que se murió y el que está vivo va a ser juzgado. En su manifestación y en su reino. Y lo agrega en el 2. Le dice Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende. A quienes no les gusta de esto, que lo reprendan. Pero dice esto, es parte de la enseñanza. Exhorta con toda paciencia. ¿Y con qué, hermanos? ¿Cuál doctrina? ¿Cuál doctrina? La de Jesús. No vamos a meter una enseñanza de otro lado errónea. Si estamos aquí. Porque Satanás utiliza ciertas cosas que son verdad para mezclar mentira. Y algunos te van a decir, dicen, pero en la Biblia también dice esto. Sí, pero no dice esto otro. ¿Sí estás acá? Agregan el 3, hermano, hermana. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrán tiempos donde las personas no querrán padecer por servir a Dios, por practicar la doctrina de Jesús. Eso está diciendo. Vendrán tiempos que las personas no querrán padecer. Hoy vemos tantas doctrinas y que mencionan a Jesús, que mencionan al Padre, que mencionan al Espíritu Santo y solamente hablan de prosperidad. ¿Sí estás aquí?
que la iglesia no tiene que pasar necesidad ni nada, y tienen que ser ricos y tienen que tener, y el que no da, y hacen tantas historias. La Biblia ahí me dice que utilizan la piedad ¿como qué? Como fuente de ganancia. Esa doctrina no es la correcta. Esa doctrina no es la del Señor Jesús. ¿En qué parte de la Biblia dijo Jesús, si tú das 500, si tú das 1000, si tú traes $100 aquí, tienes comprado el reino de los cielos o vas a ser bendecido? ¿En qué parte dice? ¿Verdad que no? Si habla de ciertas cosas que nos corresponde hacer, es parte de la enseñanza. Y si hay alguna necesidad, se invita a la iglesia a participar para ayudar a algo o a alguien. ¿Sí estás aquí? Pero mira lo que dice. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. ¿Qué dice, hermanos? Maestros, conforme ¿a quién? A su propio deseo. No es conforme a Jesús, sino a su propio deseo, concupiscencia, su propio deseo. ¿Sí estás aquí? ¿Y qué va a hacer? Dice el 4. Y apartarán de la verdad. ¿Qué dice? ¿Por qué causa? ¿Se van a volver a qué? ¿Qué es una fábula? Una mentira, un invento, un engaño. No tiene fundamento. Y es triste, hermano, hermana, porque alguien a mí me escribió y me mencionaba así de esta manera, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero sin practicar ni tomar en cuenta lo que Jesús dice. ¿Sí estás aquí? Si Jesús es el camino, ¿cuál camino vamos a seguir? Entonces, ¿por qué vamos a seguir el camino, la enseñanza de otro? ¿Sí estás aquí? Si Jesús es la verdad, en Él hay verdad, en Él no hay mentira, ¿por qué vamos a seguir otra enseñanza? ¿Sí estás aquí? Necesitamos de otra enseñanza, de otras, ¿cómo se puede decir? Doctrina, o hablan de tantas cosas, de ciencia algunos. ¿Vamos a seguir esas cosas? Miren, hermanos, la realidad es que cuando nosotros nos apegamos a obedecer al Señor, dice, no ocupa ser tan inteligente. Dice, por torpe que sea el que haga estas cosas, no se va a extraviar. ¿Sí estás acá? Y en realidad, hablando de esta manera, pero el que se aplica a esto realmente es más inteligente que aquel que tiene un coeficiente humanamente muy alto. ¿Sí estás aquí? Puede que no tengas ni letras, puede que no tengas ni títulos, pero eres candidato para el cielo. Eres candidato para obtener la salvación. O sea que esto no consiste en títulos. No consiste en aprender las cosas de aquel otro y seguir enseñanzas torcidas. Que porque dijo Albert Einstein esto, si no está conforme a la palabra no sirve. Que porque dijo este otro que es muy reconocido en el mundo, no me importa. Tú tienes que entender esto. Ahora estamos hablando de gente, ahora de gente que es religiosa, hermanos. Gente que es religiosa, doctrinas que se han levantado que mencionan solo cierta parte de las escrituras. Que solo usan a Jesús para jalar personas. Como la Iglesia Católica. El verdadero fundamento no tiene que ver nada con la palabra de Dios. Los dogmas de ellos están fuera de las ordenanzas, de los mandamientos de Dios, de lo que pide el Señor. Pero como no se entiende, te puede arrastrar
cualquier persona con enseñanzas que parecen que son buenas. Pues debe de estar uno bien atento, porque esto hace, dice, y apartarán, ¿qué dice? Estos hombres van a, ¿qué van a hacer? Apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. ¿Qué van a enseñar a las personas entonces? Si no andan en la verdad, ¿qué van a enseñar? ¿Y qué más van a enseñar? Fábulas, mentiras. Si estás aquí, porque dijeron aquí, porque dijeron allá. Y dale para atrás. Vamos a leer ahorita en Colosenses. Gloria a Dios. Capítulo 2, versículo 8. ¿Lo tienes? Colosenses 2:8. Está para atrásito. Debemos de ponernos bien alertas, hermano, porque miren, esta persona que a mí me escribió algo, aún me mencionó parte de San Mateo, donde dice que aún los escogidos de Dios van a ser engañados. Aún los escogidos de Dios. Está hablando algo que es bíblico, es verdad. Está hablando que se va a levantar un hombre, y lo dice en Apocalipsis. Capítulo 13 lo dice, después lo vamos a leer. Se van a levantar este hombre de perdición con poder de Satanás, con un poder engañoso, y que dice, va a engañar aún los escogidos. ¿Por qué? Porque tú tienes que seguir la verdad del Evangelio de Jesús. Analizar que si hay señales, tienes que analizar de dónde provienen. Hay gente que no importa, que dicen que allá sana, que allá está, aunque sea brujo, sea lo que sea, van por allá porque sana. ¿Sí me entienden? Hay hombres, hermano, me tocó ver uno que hacía que caía la gente con un manto, eso. En cuanto yo miré ese video, yo empecé a sentir ganas de vomitar. Ese hombre no era de Dios. Parecía como que era bueno. Pero gracias a Dios, que su misericordia que nos enseña, nos hace ver, nos revela para evitar esas cosas. Mira lo que dice en el 8, Colosenses 2:8. Mirad que nadie nos engañe por medio de ¿qué? Filosofías huecas, sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. O sea que van a usar cosas que no es según, conforme a Jesús, pero usan a Jesús, hablan de Jesús. ¿Para qué queremos otras enseñanzas? Si estás aquí, ¿para qué queremos, si con tan solo seguir a Jesús, la enseñanza de Él, hermano, hermana, es más que suficiente? Entonces no tengamos comezón de oír otras cosas, más escuchar, te digo, porque conmigo han estado hablando. Y son personas que aunque les expliques detalladamente, no tienen su oído cerrado, su sentido cerrado. Gloria a Dios. Dale para atrás poquito en Filipenses capítulo 3, versículo 18. Esto ya sucedía desde antes, hermano. Pero hoy en día es más fuerte. Es más fuerte por muchas razones. Porque hoy tienes redes sociales, hoy tienes muchas cosas en las cuales tú puedes, te puede enganchar Satanás por medio de las redes sociales. Donde quiera que estés, tú puedes ver estas enseñanzas que son equivocadas. ¿Sí estás aquí? Pero entre los hermanos, entre los cristianos, aún hay personas que hablan cosas que no son conforme al Señor. Mira lo que dice en el 3, 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Fíjate, al apóstol Pablo le dolía.
que son, ¿qué dice? Enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, ¿qué dice? ¿En qué andan pensando? Son cristianos, se dicen ser cristianos, pero ¿en qué piensan? En su vientre, en la comida. Y vamos a ir para allá para la comida, vamos a hacer esto para la comida, vamos a una reunión para la comida. Hay iglesias que solo piensan en eso. Yo escuché a hombres, ¿a dónde vamos? Y vamos a ir a algún lado, y va a haber burritos allá y va a haber esto otro. ¿En qué piensan? En la comida. Y no nomás eso, ¿qué dice? Y cuya gloria es su vergüenza. ¿En qué más piensan? Dice que solo ¿qué? Piensan solamente en las cosas de aquí, pero son cristianos. Si estás acá, estos andan así. No andan conforme a Jesús. No andan conforme al Señor. Gálatas capítulo 1. Del 6 en adelante. Dale para atrás, está para atrásito. No mucho, hay poquito para atrás. Y luego hay quienes se meten a tener amistades de otras iglesias que practican cosas y terminan enfermos. Terminan practicando cosas que no, hermano, hermana. Si estás aquí, tienes que tener mucho cuidado. Esto el Señor ya lo ha estado revelando, había estado mostrando hace tiempo. Entonces, ten mucho cuidado en lo que escuchas en la radio. No todo lo que dicen en la radio, sea del buen samaritano, sea de la que sea. Analiza lo que escuchas. No todo es alimento verdadero. Hay cosas que se dan también ahí que no son del Señor. Y cuando tengas una duda, mejor háblame o háblale al hermano Alberto. Mira, escuché esto. Porque si tú oyes lo que hablamos aquí, si hablamos tal como está, pero escuchas algo que lo ablandan, que lo hacen ver de otra manera, ¿qué va a pasar si no estás firme? ¿Qué van a meterte? Duda. Y ya no vas a saber si lo que dicen aquí es así o si aquel es conocido. No, pues es que aquel es conocido y es internacional. ¿Qué te va a decir el diablo? Ese es el que tiene la verdad. El que tienes allá, donde vas tú a la iglesia, ellos están mal. Sí, es verdad. Ellos no los conoce nadie. Satanás opera de esa manera. Tú tienes que ser astuto. Tienes que meterte, escudriñar y preguntar, hermano, hermana. Hay muchas enseñanzas. Mira lo que dice. Aún Pablo le dice a los Gálatas de esta manera, dice, a los de Galacia, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio que dice, diferente. 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sí estás entendiendo? ¿Quién está operando ahí? Es Satanás. Quiere sacarte de la verdad. Quiere que tú te conformes. Mira, hay quienes les hablan que Dios es amor, pero no quieren que les hables de que Dios también es justo, de que es fuego consumidor, de que si no obedecemos las reglas, si no nos apegamos a lo que Él dice, vamos a ir a parar al infierno, al lago de fuego. Eso no les cabe. Dice, ¿cómo? Si es un Dios de amor. No puede ser así. No, es que Dios es un Dios amor, pero también es un Dios justo. Si estás aquí, tú vas a premiar igual a uno de tus hijos que es rebelde, desobediente, no te obedece nada, a aquel que es obediente, que cada vez que le dices ve para allá, haz esto, y siempre estaba dispuesto, ¿tú lo vas a premiar igual? ¿Usted lo va a premiar igual, hermana? ¿Estás segura? Si estás aquí, porque Dios es justo, no lo va a hacer. Él lo dice.
Bonito fuera que fuera si premiaras a aquel que se porta mal. Entonces andamos todos chuecos. Imagínate que Dios premia al que anda mal y al que está, y al que está bien, lo hace a un lado. ¿Ese es el Dios que tenemos? No. No. Por eso nos dice, nos enseña, si es lento para la ira y tardo, es grande misericordia. Sí, nos espera, nos da oportunidades. Pero en esta escuela, en esta vida donde estamos aquí, si no nos aplicamos, cuando dejemos este cascarón, este cuerpo, ahí serán las consecuencias. ¿Sí estamos aquí? Porque ahí le vamos a dar cuentas, crean o no crean. Toda rodilla se doblará, dice, delante de él. Y a él le vamos a dar cuentas. Entonces nosotros tenemos que entender cómo estamos practicando el evangelio y qué evangelio estamos siguiendo. Si es el de Jesús, o es tu propio evangelio, o es el evangelio de otra persona, o del otro que se levantó diciendo que esto, otro es así, contradiciendo lo que Jesús dice. Entonces debemos tener mucho cuidado. Dice una vez más el 7, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mira bien lo que dice el 8. Mas si aún nosotros, mira, Pablo mismo dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, ¿qué dice, hermanos? Sea maldito, sea anatema, no lo acepten. Porque esa persona, cuando dice si alguno de nosotros, porque cabe la posibilidad de que alguno se dé la vuelta. ¿Cómo es esto? Que empiece a escuchar a Satanás en vez de a Dios. Pero no cambien de esta manera. No cambien esta enseñanza, está diciendo. No. Aunque viniera un apóstol, aunque viniera alguien que se dice llamar reverendo, aunque se diga pastor, aunque se diga sacerdote, se llame como se llame y de la religión que sea, si no es conforme a Cristo, aún dice, si un ángel descendiera del cielo y trajera otra enseñanza diferente a la que Jesús nos trajo, sea maldito, sea anatema, dice. ¿Sí estás aquí? Debemos estar bien despiertos, pidiéndole a Dios esa alianza, porque es triste, hermanos, como hombres se creen sabios, porque saben de aquí, saben de allá, y yo no conozco uno, conozco varios. Y es triste que yo estudié de allá, yo estudié de acá, de este otro lado. En una ocasión, cuando fuimos para México, la hermana Teresa también ahí estaba escuchando cómo yo hablaba con alguien. Que sabía de allá y sabía de no sé qué otro, y tenía mucha sabiduría. Yo tengo mucha sabiduría, he leído muchos libros. Pobrecito. Los libros que leyó, que no es conforme a Dios, ¿qué es? Es basura. Llenó el CPU, la memoria, ¿de qué? De basura. Por ley, esa basura tiene que salir si quiere servir a Dios. ¿Sí estás acá? Si mismo Jesús les dijo a sus discípulos que en un odre nuevo no puedes meter vino, ¿qué dice? En un odre viejo, ¿qué dice? No puedes meter vino nuevo. ¿Qué va a suceder? Se va a romper. Necesitamos la enseñanza de Jesús, no tu enseñanza. Por eso lo que tú digas en tu casa, si no es conforme a Jesús, andas mal, corrígete. No uses a Jesús, porque muchos usan a Jesús, usan la palabra de Dios solamente para contender, para defenderse. Pero cuando les toca a ellos, no. ¿Sí me entiendes? La palabra no es para eso. La palabra es para recibirla con gusto y aplicarla con gusto, con humildad. ¿Sí estás aquí? Si en aquel entonces pasaban estas cosas, hermanos, imagínate ahorita cómo está. Imagínate cómo está.
Una vez más el 8, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 9. Como antes hemos dicho, también ahora, ¿qué dice? Lo vuelve a repetir. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Hay quienes no les gusta cuando hablan la verdad. Ni modo. Jesús dijo bien claramente: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, esa persona que escucha la verdad, de Jesús, la palabra de Jesús, y no llega a su corazón, entonces no es oveja. ¿Qué es? Es un chivo, es un rebelde, es un desobediente. Ayer leímos una fracción, un versículo de San Juan 7:17, que dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿qué dice? ¿Qué va a suceder el que quiere hacer la voluntad de Dios? Sabrá si lo que yo hablo es de Dios o no es. Entonces, alguien que no quiere hacer la voluntad de Dios, ¿qué va a suceder cuando escucha la verdad? No le interesa. Él va a acomodarla a su manera. No le interesa someterse a Dios, no le interesa someterse a Jesucristo, porque mencionan de Jesús, pero es una vergüenza porque lo mencionan solamente para llenarse la boca, pero no obedecen nada de lo que Él dice. Y se creen sabios, se creen inteligentes. Anda mal. Entonces no nos pase esto. Ten cuidado. Tengamos cuidado. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Hace una pregunta. O trato de agradar a los hombres. Hace otra pregunta. Pues si todavía agradara a los hombres, ¿qué dice? No sería siervo de Cristo. Si yo, hermano, busco acomodarme para agradarte a ti, para agradarte a este, para agradarte a otro, ¿de quién soy siervo? De Satanás. Porque el siervo de Jesús, ¿qué tiene que hacer? Tú no le tienes que tener miedo ni a la mujer, ni a tu esposa, ni a nadie, ni aunque venga el gobernador, ni aunque venga el presidente de los Estados Unidos. Tú tienes que hablar la verdad. Si quieres estar un día delante del Señor, si quieres seguir los pasos de Él. ¿Sí estás aquí? Que no le guste ni que digan que no es así, ese es su problema. Pero no es el tuyo. ¿Sí estás aquí? Muchos se han levantado, se van a levantar hablando conforme a sus propios deseos. ¿Sí estás aquí? Abre tu Biblia en Romanos capítulo 16. Versículos 17 y 18. Gloria a Dios. Es importante, hermano, hermana. Hay muchas cosas que vamos a estar pasando, viviendo. Y necesitas entender que seguir el camino de Dios es algo muy serio. Si tú no tomas, y mira, hermano, hermana, joven, jovencita, joven. Si tú no tomas de verdad en serio el caminar derecho, el caminar obedeciendo a Jesús, nunca vas a poder servir al Señor, porque no se puede servir a una parte y la otra parte como tú quieres. O sea, con un pie aquí y otro pie allá. Nos engañamos. Nos engañamos a nosotros mismos. Yo tengo que entender que la oportunidad que yo tengo, el privilegio que yo tengo de que Dios me haya llamado, me haya traído a sus pies, no es para vivir una vida a medias. Es para corregir lo que está mal, lo que está dañado en mi vida, lo que no le agrada a Dios, para ir mejorando, porque el propósito de haberme traído el Señor es para que mi alma se salve.
Por eso dice que muchos no van a poder entrar, procurarán, pero no van a poder entrar. Esos que van a procurar entrar, procurarán, pero no van a poder entrar, son aquellos que son cristianos, pero no tomaron una decisión firme de andar rectamente delante de Jesús, delante de Dios. Que sí quitaron varias cosas de su vida. Dejaron ciertas cosas que a Dios no le agradaba, pero hay cosas que no las han dejado todavía. Las siguen practicando. Por eso dice que pocos son los que se van a salvar. Esos pocos son los que toman la decisión. Esos son los valientes que toman la decisión de servir, de negarse, de separarse de las cosas de este mundo, de separarse de otras enseñanzas que se acomodan porque les conviene, por dinero, por lo que sea, pero que no es conforme a Dios. Mira el 17, dice Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezan en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis, ¿qué dice? De ellos. No te debes de juntar con ellos. ¿Sí me entiendes? Pero tienes que entenderlo de qué manera. No para que los mires, no. Algunos tal vez tienen una doctrina torcida, pero no es porque quieran andar así. Algunos van a corregir cuando escuchen la verdad. Pero a otros, aunque escuchen la verdad, no les interesa. O sea, hay que pedir a Dios sabiduría. Dice, porque en el 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, otra vez. Y con suaves palabras y lisonjas engañan, ¿qué dice? ¿De los que están ejercitados? No. De los que no tienen todavía el conocimiento, ingenuos. ¿Sí estás aquí? Entonces nosotros debemos de entender que todos los días hay gente que está hablando cosas que no son conforme al Señor. Y hoy en día que aún los jóvenes hermanos tienen en sus manos algo que es muy peligroso, el celular. Y se meten en cosas. ¿Sí me entiendes? Yo escuché allá, yo escuché esto otro. Cuando escuchan esas cosas, hermano, si su corazón no está firme en el Señor, en el camino de Dios, puede ser dañado, puede ser apartado de la verdad. ¿Sí me entiendes? Si apenas le está costando. Y con esas cosas lo va a dañar más. Abre tu Biblia. Gloria a Dios. En la primera carta de Timoteo, capítulo 6. Versículo 3. 6:3. Aleluya, Dios es bueno. ¿Lo tienes, hermano, hermana? Primera de Timoteo 6:3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme, ¿qué? La piedad. ¿Qué pasa con esa persona? Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, ¿qué dice? ¿Y qué dice? Camina con ellos. Apártate de ellos. No camines con ellos. ¿Qué es un alma? No camines. Mira, hay un dicho que tú, yo creo que lo escuchaste allá en el mundo o lo dijiste. Dime con quién andas. ¿Y qué dice? Y te diré quién eres. O sea que si tú te juntas con uno que es ladrón, ¿qué vas a aprender? Tarde que temprano. No, pero yo no robo. ¿Sabes qué? La Biblia dice que con que tú consientas
que ves a aquel que está robando y te dice, no digas, no te preocupes, yo no digo. Eres igual que él. Así dice la Biblia. Porque veías al ladrón y tú corrías con él. ¿Sí estás aquí? Nosotros debemos tener mucho cuidado. Si tú te juntas con una persona sabia, si tú te juntas con Jesús, ¿qué vas a aprender? Vas a ser sabio. Vas a aprender la doctrina de Jesús. Si te juntas con un chismoso, ¿qué vas a aprender? A chismear. Si te juntas con uno que habla maledicencias, malas palabras, ¿qué va a pasar contigo? Tarde que temprano vas a hablar malas palabras. Y anoche escuchamos que esas cosas debemos de quitarlas de nuestra vida porque contristan al Espíritu Santo. No son de Dios, no provienen de Dios. ¿Qué palabras debemos de, hablar? Dice, la que sea para la necesaria edificación. Esas son las palabras que debemos hablar. Gloria a Dios. Abre tu Biblia en el libro de Hebreos capítulo 13, por favor. Versículo 9. Ya vamos terminando, vamos saliendo, vamos a salir hasta Apocalipsis. Pero yo quiero que te quede algo bien claro, hermano, hermana. Aprende la doctrina de Jesús. No aprendas otras cosas. Vas a escuchar de otros lugares, de otras iglesias, aquel que viene, aquella que viene, del pariente, del amigo, del conocido. Cuida bien lo que escuchas. Si no es conforme al Señor Jesús, no es verdad. Si no sabes discernir, pregunta. No te metas en asuntos que no estás todavía capacitado, porque puede ser dañado. ¿Sí estás aquí? Dice en el 13:9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Abre tu Biblia en segunda carta de Pedro, capítulo 2. Esta persona me dice que aún los conocidos, aún los elegidos serán engañados. Claro, yo lo sé, que cuando se manifieste esta persona, este demonio, con los milagros, las señales que va a hacer, muchos van a ser engañados. Sí, pero si tú tienes arraigado el evangelio, la enseñanza de Jesús, y sabes que esas cosas no te mueven, y sabes que esas cosas van a suceder, tú no vas a seguir eso. Desgraciadamente hay personas, hermano, yo recuerdo, hace años, se levantó un hombre, si no me equivoco era puertorriqueño, no sé de qué parte era, pero él decía que él era el Mesías. Estaba en Nueva York y hacía que tuviera negocio los demás y se fue levantando y lo traían así, que era el Mesías, que él era Jesús en la tierra. Al poco tiempo cambió y decía que él era el de la marca 3 y lo seguía un montón de gente. Y mucha gente y niños marcándose con los 3 Pero Dios, que conoce todas las cosas, no duró mucho. Le vino una enfermedad y murió ese hombre. Con Dios no se juega. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas. Versículo 1, entre el pueblo. Como habrá entre vosotros, ¿qué dice? Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
Y muchos seguirán sus, ¿qué dice? ¿Poquitos o muchos? Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, ahí está otra vez, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Viene mal para ellos. Si estás aquí, ¿cómo tú vas a distinguir un falso maestro, un falso profeta? Hoy en día hay tantísimos profetas, profetizan de esto, profetizan de esto otro, profetizan bien, y están como los profetas de Baal, profetizando puras mentiras. Si estás acá, no digo que no hay profetas de Dios, sí los hay, pero ¿cómo tú los vas a identificar? ¿Cómo sabremos que son de Dios? Si estás acá, si están hablando algo que no es conforme al Señor, aun si se cumpliese, dice, pero te están incitando para hacer algo que no, ¿qué dice? No es. O si te dice esto y esto otro y no se cumple, ¿qué es? Falso profeta. ¿No es verdad que Jehová habló? ¿Cómo vamos a entender si es algo que parece que sí y no hay seguridad? Hay que orar al Señor. Hay que pedirle misericordia y que nos confirme. Él en su misericordia, esta obra es de Él está aquí, Él nos ha enseñado y yo creo que nos va a seguir enseñando con su misericordia. ¿Estás aquí? Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 13. Gloria a Dios. La importancia de aprender el Evangelio de Jesús, la doctrina. Miren, hermanos, por eso es que el Señor dijo acerca de su pueblo Israel: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No es que no lo tenían el conocimiento, sino que nunca lo quisieron aplicar. ¿Sí estás acá? Capítulo 13 de Apocalipsis. Vamos a leer para cortarlo desde el 11. ¿Está bien? Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún, que dice, hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. De mucho poder, ¿sí me entiendes? Y engañará, que dice, a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Eso ya es, estamos hablando de acontecimientos que estamos cerca de no sé cuánto tiempo, pero ya hay señales. Ya hay señales. Escuchamos que ya la ONU, Naciones Unidas, aprobaron para que haya una sola religión en todo el mundo. ¿Cuándo lo van a aplicar? No lo sé. Una sola religión. Donde dicen, no sé mucho de esto, pero donde dicen que donde nadie se va a perder, que pueden hacer como sea. Hoy en día la iglesia del Señor ha estado durmiendo, se ha estado levantando Satanás y ha estado haciendo que se vuelva como un hormiguero donde se está empezando a remover montones de
de gente que quiere que acepten el homosexualismo, el lesbianismo y tantas cosas que delante de Dios es abominación. Dios no está de acuerdo, no es la doctrina del Señor y van a aplicar más cosas que no son del Señor. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo estamos? Si estás aquí, hermano, hermana. La iglesia del Señor no está preparada. Van a suceder cosas, hermanos, que yo no sé cuándo, hermano, pero en realidad yo lo que miré es que desde el año pasado aprobaron esto. ¿Cuándo lo van a aplicar? No lo sé. Pero lo que sí sé es que ya hicieron una imagen como habla aquí. Y le llaman a ellos que esa es el símbolo de la paz de ellos. Si estás aquí, el símbolo de la paz, nosotros sabemos cuál es, ¿no? Los cristianos. Si estás acá. Símbolo de la paz sabemos que es el Espíritu Santo y lo figuran más o menos como una paloma. No es una paloma, pero es simbólicamente. Si estás acá. Entonces no tiene que ver nada esto con esto otro. Va a haber cosas que va a buscar Satanás arrastrar a los mismos cristianos. Si es verdad, engañará a muchos. Y está engañando a muchas personas. Y se han levantado hombres que usan a Jesús, mencionan de Jesús, pero nada que ver con Jesús. Abre tu Biblia en el libro de San Juan, hermano, capítulo 16. Ya iba a parar yo, pero bueno, gloria a Dios. Capítulo 14. Lo tienes. Capítulo 14 del libro de San Juan, versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6, hermano, hermana? Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. ¿Qué dice? Si estás acá. Para que tú llegues al Padre, ¿a quién necesitamos? ¿Otra doctrina? ¿Otra enseñanza? Es Jesús. Él es el camino. Si estás aquí, Él es la verdad, Él es la vida. No vamos a seguir otra enseñanza. La iglesia del Señor, la verdadera iglesia, no sigue otra enseñanza. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Mira, ábrelo ahí en San Juan capítulo 10, versículo 27. Emma, vamos a leer el 26. 10:26, ¿lo tienes? Mira lo que dice. Pero vosotros no creéis porque no sois de, ¿qué dice? De mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas, ¿qué hacen las ovejas de Jesús? Oyen su voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen? Y siguen a Jesús. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie. Fíjense bien, Jesús dice algo bien importante, hermanos. En el 29, mi Padre, ¿qué dice? Que me las dio, ¿qué dice? Jesús mismo da testimonio que el Padre, ¿qué? Es mayor que Jesús. Estos hombres no aceptan al Padre. Juzgan al Padre porque por el Antiguo Testamento las cosas que pasaron son cosas que tenían que suceder. Así las estableció Él. Pero esta gente, queriendo ser sabio, hermano, la verdad, se volvieron necios, ignorantes. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrancar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Señor Jesús.
Entonces, hermano, hermana, dale para atrás, en el capítulo 8, versículo 51. Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿sí o no? Y mira, gloria a Dios. Dice el 50, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. ¿Qué dice el 51, hermano, hermana? De cierto os digo, que el que guarda mi palabra, entonces, ¿el evangelio de quién? La enseñanza, la palabra de quién. Solamente así tenemos salvación, hermanos. Gracias, Señor Jesús. Y de ahí mismo en el 10, hermanos, se me pasó. 17. Hay mucho que hablar, hermanos. La realidad es que tenemos que esforzarnos. Es como te dije al principio, si tú no te esfuerzas, hermano, hermana, pones tu corazón en hacer las cosas rectamente, la verdad no la vamos a hacer. Aquí estamos privilegiados, tenemos la verdad, tenemos la palabra del Señor, y yo sé que en todos los lugares dicen que ellos tienen la verdad, pero la verdad se conoce por sus frutos, se conoce, ¿sí me entiendes? Por lo que practicamos lo que Él dice, en el 17, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, ¿qué dice? Yo soy la puerta de las ovejas. Dice en el 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será, ¿qué dice? Salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo, el buen pastor, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Gloria a Dios. Podemos seguirle, pero yo quiero que entiendas esto, hermano, hermana. Si nosotros no andamos velando, si tú no andas velando, si tú te estás esforzando, entiende esto, no es lo que tú piensas. No es lo que tú crees, no es lo que yo pueda creer, o si no es conforme dice el Señor, estamos caminando, obedeciendo a otra voz, a otra enseñanza. Estamos escuchando la voz del enemigo o bien escuchamos la voz del Señor. ¿Sí estás aquí? Procura que te llenes de la verdad. Procura que te llenes, te nutras de la verdad. Si algo no entiendes, hermano, hermana, desgraciadamente hay personas, hay hermanos que hacen lo contrario. Por eso digo, hay quienes hacen como piensan que es correcto. Y a lo mejor algunos lo hacen sin malicia. Pero ¿sabes qué, hermano, hermana? La realidad que conforme el orden de Dios, si alguna duda tienes, pregúntale a mi hermano, pregúntame a mí. Para eso nos puso el Señor. Porque de esa manera te vamos a hablar, Él te va a hablar, te vamos a hablar como dice la palabra, no como el otro piensa, como aquel piensa. ¿Sabes qué te vas a evitar? Un problema. Un problema empezando con el Señor. Un problema para que no te vaya mal en lo que vas a hacer. ¿Sí estás aquí? Tal vez alguien te da un buen consejo. Qué bueno. Pero si no es así, ¿qué va a pasar contigo? Si todos nos ordenamos, si todos queremos caminar rectamente, sin importar la formación que tuvimos, que traíamos desde que éramos niños, porque eso tiene que ir sobrando, eso tiene que salir para afuera. ¿Sí estás aquí? Sino el orden de Jesús, el orden de Dios, con la ayuda de su Santo Espíritu. ¿Sí estás aquí? No te olvides, muchos utilizan a Jesús
pero no hacen, ni practican, y ni enseñan como Jesús dice que enseñen. Tú tienes que tener cuidado. Que allá me dijeron, que ya te dijeron, pregúntanos, antes de que te enfermes, antes de que te haga daño. Y de esa manera, hermano, tú y yo vamos a ir creciendo. Y cuando escuchemos a una persona, cuando escuchemos acá, no nos vamos a creer. Cuida bien, yo te dije, aún lo que escuchas en la radio, no todo es de Dios. No vayas a andar empachadito, al rato ya enfermo, enferma, porque se nota, hermano, hermana. Aquí algunos de ustedes cuidaron chivos, borregos, ¿sí o no? ¿Cómo se ha dado cuenta, hermana, cuando estaba uno malito ya? Se anda apartando, ¿verdad? Que ya no viene a la iglesia, ¿verdad? Ese chivito, ¿verdad? Dios le quiere quitar los chivos para que se haga borrego. ¿Sí o no? Y anda malito. Si ves que empieza todavía no estornuda, pero le ves un moquito que le va saliendo, ¿ya sabes qué? Está enfermando. Si no se atiende, ¿qué va a pasar? No, ¿para qué le hablo al pastor? Ya sé lo que me va a decir, me va a regañar. Si andas mal, no te voy a regañar, te voy a decir para que corrijas. Ahora, si sabes la verdad, no ocupas que te la diga, aplícala. Por eso yo le dije, si no andamos rectamente, hermano, hermana, vas a batallar. Porque en el Evangelio de Jesús es así. Tú quieres recibir las bendiciones de Él, queremos recibir las bendiciones de Él. ¿Cómo? Las bendiciones vienen cuando obedecemos. Cuando buscamos andar rectamente. Sí nos van a venir cosas malas a nuestras vidas. Y Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, sí. Pero con Jesús es más fácil. ¿Sí o no? ¿Tú ya sabes cómo un borreguito empieza a dar un palito? ¿Sí o no? Analiza si tú no eres uno de ellos. No para juzgarte, no. Para que sanes. Para que corrijas. Dios no te quiere así. Dios te quiere ver fuerte. Dios no te ha desechado, pero Dios quiere que tú endereces y que no andes escuchando otra voz, porque no necesitas ver el teléfono. A veces al oído te viene el diablo y te habla. Y estás aquí. Esfuérzate, hermano, hermana. Si alguien viene con otra enseñanza, ¿qué dice? ¿Qué dice? No, dice algo más. Deséchalo. No aceptes. Si estás acá, porque si no al rato vas a andar enfermo. Y eso te puede apartar. No solamente de aquí de la congregación, sino del Señor. Si estás aquí. Si algo no estás de acuerdo, si algo tú dices que no está bien, háblalo. Lo vamos a platicar. Y si piensas que lo que yo digo no es correcto, aunque te lo diga que es conforme a la palabra, hablamos con el hermano Alberto y juntos hablamos. ¿Sí estás aquí? Porque hay personas, yo llegué a escuchar personas que me decían, no, es que como que hay más todavía, como que hay más. Lo que hay más es que hay que aplicarlo para que haya un cambio. ¿Sí estás acá? Si no lo aplicamos, no va a haber un cambio. ¿Quieres sanar? No te olvides, no escuches otra cosa. Y cuando me refiero, hermano, hermana, no solamente estoy hablando de enseñanzas religiosas. Puedes estar escuchando basura allá, que, como dije el otro día, la abogada fulana, que la jueza fulana, hermano, sin darte cuenta es una enseñanza torcida. ¿Sí estás acá? Y tantas cosas así. Pero respecto a los maestros, a los falsos maestros, a los falsos, a unos falsos apóstoles, Apocalipsis también habla de eso. A los falsos profetas, uno debe tener cuidado. Hay mucho maestro hoy en día que se ha levantado, pero hablando conforme sus propios deseos. Entonces, si algo no entendiste,
¿Qué te dije que hicieras? Háblanos. No te quedes callado. No digas dentro de ti, no, pues el hermano a lo mejor anda ocupado. No te preocupes. Anda ocupado el hermano. Tú habla. ¿Está bien? Entonces yo lo voy a dejar con esto. Esforcémonos y pidámosle al Señor que nos dé esa sabiduría, hermanos, para evitar comernos algo que no es correcto. Les digo con esto que el Señor me los bendiga.